Hola a todos, en este video hablaremos acerca de los tamaños de papel, tipos de línea y las acotaciones. Bien, tamaños de papel. Los tamaños de papel o formatos de papel están regulados por la norma de estandarización ISO. De esta manera, los formatos de papel se reconocen por su nombre. Por ejemplo, la A4, que es una hoja de papel que mide 210 por 297 milímetros. Este formato es el que más se emplea para hacer dibujos pequeños. Para identificar los diferentes tamaños o formatos debemos tener en cuenta lo siguiente. Cada formato de mayor orden es la mitad del anterior. O sea, que el formato A5, por ejemplo, es la mitad del formato A4. De la misma manera que el formato A3 es el doble del formato A4. Eso lo podemos apreciar mejor en la siguiente imagen. Vemos como el formato A5 es la mitad del formato A4 y este a su vez es la mitad del formato A3 hasta el formato A0. También apreciamos las diferentes medidas de cada formato, desde el formato A0, cuyas medidas son 1189 milímetros por 841 milímetros, hasta el formato A5, que es el más pequeño, cuyas medidas son 210 por 148 milímetros. Tipos de línea. En el dibujo técnico, nosotros emplearemos distintos tipos de línea para señalar las debidas especificaciones del dibujo que estamos realizando. Aquí tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, la línea gruesa, que se emplea para contornos vistos y aristas vistas. Las líneas finas, que pueden ser líneas de cota, líneas de referencia, rayados, etc. También tenemos a la línea fina a mano alzada, que señalan límites de vistas o cortes locales interrumpidos. Las líneas discontinua o línea gruesa de trazos, que se emplea para señalar contornos ocultos y aristas ocultas. Tenemos también a la línea fina de trazos y puntos, que señalan ejes de revolución, trayectorias y trazos del plano de simetría. También tenemos a la línea de trazos y línea gruesa de trazos y puntos, que se emplea para la indicación de líneas o superficies que son objetos de especificaciones. Y también a la línea fina de trazos y doble punto, que señalan contornos de piezas adyacentes, también líneas de centros de gravedad, y también señalan partes situadas delante del plano de corte. Acotaciones. Como sabemos, la acotación es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo. Eso sí, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante normas. Para realizar una correcta acotación debemos tener en cuenta algunos elementos básicos que intervienen en esta, como las líneas de cota, las cifras de cota, símbolos de final de cota, líneas auxiliares de cota, líneas de referencia de cota y los símbolos. Las líneas de cota son líneas paralelas a la superficie del objeto que estamos midiendo. La cifra de cota es el número que indica la magnitud, el tamaño o la medida del objeto en medición. Símbolo de final de cota. Las líneas de cota serán terminadas en sus extremos por algún símbolo, ¿no? Que podrían ser algunas flechas, algún trazo oblicuo a 45 grados o un pequeño círculo. Líneas auxiliares de cota son líneas que parten del dibujo en forma perpendicular a la superficie que vamos a acotar, para así limitar la longitud de las líneas de cota. Las líneas auxiliares de cota son líneas que sirven para indicar un valor dimensional o una nota explicativa en los dibujos mediante una línea que une un texto, a la pieza que estamos midiendo. Y por último, los símbolos. En ocasiones, a la cifra de cota ya mencionada se le va a acompañar con algún símbolo que nos va a indicar alguna característica específica de la pieza. Como podemos ver, tenemos distintos símbolos. Por ejemplo,
el símbolo de diámetro, símbolo de un cuadrado, símbolo del radio, etc. Para finalizar, veremos algunos tipos de acotaciones, como la acotación en serie, la acotación en paralelo, la acotación mixta, y entre otros, ¿no? Pero estas son las que voy a señalar ahora. En la acotación en serie, las cotas se colocan una a continuación de la otra y todas las líneas de cota están a la misma altura. Caso distinto a la acotación en paralelo, donde las líneas de cota se dibujan de manera escalonada y en diferentes alturas. Se indican también las distancias totales y algunas cotas están incluidas en otras más extensas. Y la acotación mixta, donde se emplea la acotación en serie y la acotación en paralelo, o sea, es una fusión de ambos tipos de acotación que hemos mencionado anteriormente. Y eso sería todo. Gracias por su atención.